5 minutos por grupo y comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera, por sus explicaciones y por empezar reconociendo que tenía usted esta mañana aquí una tarea difícil y complicada. Entiendo que no es fácil defender este presupuesto, que yo creo que a lo largo de esta semana de comparecencias ha concitado un rechazo, no digo unánime, pero sí muy mayoritario, y no solo de los grupos políticos, sino de muchos de los comparecientes, de los agentes sociales que han concurrido aquí ante esta Comisión de Hacienda. Mire, lo primero que habría que empezar señalando, la primera frase de la Ley de Presupuestos, la primera, como empieza esta ley en su exposición de motivos, es: la Ley de Presupuestos representa el programa político, económico y social que el Gobierno pretende ejecutar durante el ejercicio económico que coincide con el año natural. Pues bien, después de todas las comparecencias y después de sus prolijas explicaciones de esta mañana, yo sigo sin ver cuál es el programa político, económico y social de este Gobierno. Es más, si algo puedo constatar es que carece de ese programa. Yo creo que esa es la primera constatación, la primera conclusión a la que podemos llegar después de todas estas comparecencias. Simplemente lo que creo que hay en este presupuesto es continuismo. Y voy a explicar el concepto de continuismo, porque usted ha dicho continuismo y usted lo dice en un tono positivo, pero yo lo digo en un tono absolutamente negativo. Para nosotros este es el presupuesto de la resignación y del continuismo letal para Asturias. Quiero añadir lo de letal. ¿Por qué? Porque no podemos seguir por esta senda, no podemos seguir por este camino. La circunstancia del presupuesto del 2013 era una, y a lo largo de lo que llevamos de legislatura o de tiempo en el Gobierno, ustedes han dispuesto de 1 año y medio para cambiar los criterios, para acomodar a la nueva situación la estructura de este presupuesto, y no han hecho absolutamente nada para forzar un cambio que a nosotros nos parece que es absolutamente necesario. Mire, el marco de este presupuesto se podría resumir de la siguiente manera: suben los ingresos, pero estos ingresos se destinan a más gasto corriente y al servicio de la deuda. No van a la inversión, no va a gasto productivo y tampoco va a aquello que usted dice que es fundamental, que es, o para lo que ustedes decían al inicio de este largo periodo de defensa de este presupuesto, que es a la incentivación de la actividad económica y, por lo tanto, a la generación de riqueza en Asturias que luego pueda ser repartida. No va destinado a eso. Y tanto es así que no va destinado a eso que se puede demostrar clarísimamente con el presupuesto de la Consejería de Economía. La Consejería de Economía, que es en la que, de alguna manera, se residencia en lo que puede ser la política de estímulos a la actividad económica, sufre una reducción total de casi 10 millones de euros, 9.582.000 euros, pero es que además sufre reducciones muy importantes en partidas claves, en partidas fundamentales para conseguir ese objetivo. La partida, el programa destinado a investigación y desarrollo tecnológico, sufre una reducción de 812.000 euros. Lo que afecta a innovación y centros tecnológicos sufre una reducción de 3.800.000 euros. Las partidas destinadas a trabajo y ordenación de las relaciones laborales, 3.962.000 euros. Hay una bajada muy significativa en lo que hace referencia a el fomento de los autónomos, de la economía social y de esos nuevos actores, digamos, que tienen que ocupar el terreno que está dejando otros modelos empresariales. En esas partidas de ese fomento de esos nuevos actores económicos hay una reducción de 1.136.214 euros. En las políticas de empleo, de formación y de empleo hay una bajada creo que está en torno a los 7 millones de euros. A los 7 millones de euros. Y ya no le digo nada a lo que es las políticas de apoyo al pequeño comercio y a la actividad comercial en general, que sufre una merma de casi 700.000 euros. Es decir, todo aquello que tiene relación con la generación de riqueza, con la incentivación de la actividad económica, en este presupuesto se ve absolutamente reducido y se ve afectado. Y, sin embargo, como le decía, se mantienen los gastos corrientes y, evidentemente, el servicio de la deuda sigue aumentando su peso en este presupuesto. Es cierto que todo esto es consecuencia de unas políticas heredadas, pero políticas que son responsabilidad de su Gobierno, o al menos del partido que sustenta su Gobierno.
Es verdad que estamos sufriendo ahora la digestión de unas políticas económicas, yo creo que equivocadas, y de unas inversiones equivocadas probablemente del pasado. Pero esa digestión a quien cabe imputarle la responsabilidad es a ustedes. Y si para ustedes lo que es el apartado de los gastos es absolutamente inelástico, es decir, inamovible, inatacable, inabordable, si no podemos hacer nada en esas partidas, si hemos tocado fondo, es cierto que a partir de ahí estos nuevos este servicio a la deuda, esta amortización de la deuda y estos intereses crecientes que vamos a tener que ir pagando, también con los nuevos recursos a la deuda que se contienen en este presupuesto, afectará, como está haciendo ya, a las inversiones, al gasto productivo y a aquellos servicios, como les decía, que pueden generar riqueza. Eso y evidentemente, en la partida de ingresos, en la única vía que ustedes tienen, en la que ustedes piensan permanentemente, que es seguir aumentando lo que es la carga fiscal de los asturianos. Y en este presupuesto se aumenta nuevamente esa carga fiscal, ese esfuerzo fiscal que estamos pidiendo a los asturianos. Y mire, en esto nosotros no vamos a hacer un discurso ideológico. No lo vamos a hacer. Yo creo que en materia fiscal una de las mayores falacias que hay es precisamente hacer un discurso ideológico. Nosotros no vamos a hacer un discurso ideológico. Pero le digo, no es cierto que la subida impositiva afecte exclusivamente a 5.000 asturianos, esta subida del impuesto sobre el patrimonio. Afecta a la totalidad de los que van a tener que pagar estos impuestos, porque va a afectar a las bases imponibles de todos. Pero es que además habíamos llegado a un límite, y además hay habíamos llegado a un límite, ahora lo hemos sobrepasado, y además hay un efecto también derivado de las políticas que su partido en el pasado ha venido adoptando, que es el proceso, digamos, de competencia fiscal entre comunidades autónomas que ustedes han introducido. Y más allá de lo que se pueda decir, ya digo, ideológicamente en materia fiscal, nosotros lo que creemos es que un presupuesto tiene que añadir competitividad al conjunto de la sociedad, añadir competitividad a Asturias. Y estos impuestos nos lastran la competitividad en el conjunto de las comunidades autónomas. Nos lastran en competitividad. Y además no afectan a las clases más pudientes, a los ricos, y aquí seguramente que voy a discrepar de algún grupo político. Estos impuestos, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales, afecta a la clase media asturiana. Está afectando a la clase media asturiana. Una clase media asturiana que es a la única que ustedes le están pidiendo el esfuerzo, que es la única que está poniendo los esfuerzos para mantener este entramado de los servicios públicos que tenemos en Asturias. Afecta a estos porque los grandes patrimonios, las personas más pudientes no van a tributar por el impuesto sobre el patrimonio, que afecta a personas físicas. Es un impuesto, yo creo que injusto, y más allá de que en un momento, digamos, de excepcionalidad fiscal se haya recuperado, ustedes ahora lo corrigen, lo aumentan y siguen pidiendo esfuerzos a una clase media que es la única que se ha esforzado hasta ahora en el ámbito del Principado de Asturias. Esos esfuerzos hay que pedirlos a la propia Administración y ustedes no están dispuestos a hacerlo porque no están dispuestos a tomar decisiones. Y las dos leyes del sector público de las que hemos hablado yo creo que son buena muestra de ello. Hay que tomar decisiones, consejera. Su Gobierno tiene que tomar decisiones. Y en un acuerdo de legislatura que firmaron con ustedes, al menos en el texto, concluya, por favor, señor Prendes. Al menos en el texto que ustedes firmaron, al menos en ese texto, ya luego pudimos comprobar que no estaba ni en el espíritu ni la intención, pero en el texto sí estaban dispuestos a tomar esas decisiones. Y mire, le voy a leer un párrafo ratificado por el presidente de su Gobierno. La racionalización del gasto, el establecimiento de prioridades en la acción pública y la búsqueda de mayor eficiencia en la gestión son vías imprescindibles para poder garantizar el mantenimiento de los servicios públicos, pues la inacción en este terreno conducirá, sin duda, a la merma y el deterioro de las prestaciones públicas en sanidad, educación o servicios sociales. Pues bien, la inacción es lo que hemos contemplado a lo largo de más de un año que ustedes han dispuesto para haber tomado decisiones y no lo han hecho. Y por eso, al final, lo que nos presentan es este presupuesto que es la viva manifestación de ese continuismo letal que es con el que tenemos que acabar en Asturias. Gracias, señor Prendes. Por lo tanto, es un presupuesto, a nuestro modo de ver, rechazable. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.